Doctor Diego, la patria ni se vende ni se rinde. Adelante, que el pueblo ecuatoriano lo escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes forman parte de esta importante emisora. Quisiéramos agradecer a su principal ejecutivo, al abogado que tiene la gentileza de brindar esta oportunidad para que el criterio del pueblo ecuatoriano pueda de alguna manera recibir también los puntos de vista, las opiniones, las reflexiones, los análisis y las sugerencias que realizamos desde el colectivo que aspiramos a desarrollar como movimiento el Ecuador libre y eterno. Queremos saludar respetuosamente a parte de los distinguidos colaboradores de la emisora, hacerlo también a los compañeros que contribuyen desde la corriente del humanismo, precisamente para que se difundan estos puntos de vista. Saludar a Pepe, a Raúl, a Clever, a César, a Medardo, a la compañera que siempre nos acompaña allí en la radio, y asimismo, pues de paso, hacer votos por la pronta recuperación del compañero Manuel Antón Vélez. Quisiéramos nosotros adicionalmente saludar de manera respetuosa, fraternal, con todo el comedimiento y cariño al hermano pueblo de Guayaquil, del Guayas, del litoral y del Ecuador entero, y también hacerlo a los compatriotas que nos escuchan desde distintos rincones del mundo a través del Internet. En esta mañana quisiéramos empezar haciendo una reflexión. Acaban de cambiar a los señores miembros del Consejo Nacional Electoral. Ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha nombrado 5 vocales nuevos que esperamos nos ayuden a desentrañar y a revelar los verdaderos procedimientos de carácter electoral fraudulento que permitieron que Correa permanezca más de 10 años en el poder. Pero no solamente era que se elegía presidente, no, también se elegía la mayoría legislativa. Algunos distinguidos compatriotas que colaboraron y participaron en el programa de esta mañana se referían que había que cambiar las leyes. Y los compañeros también allí en la radio señalan que hay que cambiar precisamente las leyes. Pero yo les invito a la siguiente reflexión. A ver, ¿cuántos asambleístas, según el Consejo Nacional Electoral, que tuvo procedimientos fraudulentos, encabezado por el doctor Pozo, al que le condecoró Correa por servicios prestados, cuántos asambleístas dice que han elegido Alianza País? 74 de 135, o sea, más del 50% de toda la Asamblea Nacional es de Alianza País. Llámense correístas, llámense morenistas, y por eso ellos votan juntos siempre que quieren bloquear cualquier fiscalización. ¿Por qué no le llevaron a la Asamblea Nacional al señor Jorge Glass? Porque se juntaron morenistas y correístas, y ellos son 74 votos, pues. ¿Por qué no le pudieron enjuiciar al Consejo de la Judicatura? Porque se unieron correístas y morenistas, pues. ¿Por qué no le pudieron hacer rendir cuentas al exministro de Educación respecto a los más de 4.800 casos que denuncian medios de comunicación que han habido de abusos a menores, de violaciones sobre todo a infantes en este país? No pudieron, ¿no? Se salvó de ser enjuiciado el exministro que debía haber tomado las medidas del caso y que además ahora presidía la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, allí pues un doctor Espinosa. Acuérdense, ¿por qué no pueden enjuiciar a nadie? Es que no pueden enjuiciar a nadie porque tienen 74 votos y porque tienen el control sobre la mayoría de las comisiones legislativas. Eso es la verdad. ¿Cómo eligieron 100 asambleístas en el año 2013? 100, nunca, ni siquiera Jaime Roldós en el 78, con semejante empuje popular, tuvo más de la mitad, más del 50% en el control político parlamentario. Ni el doctor Borges en el año 1988, ¿no es verdad? Es más, por eso tuvieron que hacer alianzas con otros sectores políticos.
Y resulta, y le comieron el cuento al pueblo con los métodos de propaganda de Joseph Goebbels. Una mentira 100 veces hábilmente repetida se acaba imponiendo como verdad. Compatriotas, es hora de que el Consejo Nacional Electoral le rinda cuentas al país sobre la verdad que le han ocultado durante más de una década. Sí, señores, yo quiero que recordemos cosas como las siguientes. Por ejemplo, ¿cómo es que se hizo un contrato de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación para la digitalización de documentos del Archivo Nacional? Recordemos eso, compatriotas, de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que hicieron con la compañía Controles Sociedad Anónima Controsa de supuesto domicilio en Montevideo, Uruguay. El número del contrato es R-LIC-DGR-CIC-001-2010 del mes de octubre del 2010, mediante el cual quiero que recordemos se mandó a copiar, se tienen escaneado, computarizado, digitalizado todas las firmas de todos los ecuatorianos que hoy viven en el Ecuador y todos los que incluso fallecieron desde inicios del siglo XX. Tienen 96 millones de firmas. Las firmas hechas por cada uno de ustedes, la copia tiene el Registro Civil y tiene también el Consejo Nacional Electoral. Pero esa información nunca han querido dar. Señores, todos los que me están escuchando, sus firmas están en el Consejo Nacional Electoral, están en el Registro Civil. Si hoy noche hacen un padrón de 25 o 30 millones de personas, pueden poner las firmas de todos los que me están escuchando y de todos los ecuatorianos con el color de tinta que les dé la gana. Pueden poner celeste, verde flex, azul marino, negro, de cualquier color, rojo si quisieran. ¿Por qué? Porque tienen digitalizadas y tienen copiadas las firmas. Por eso hacen un padrón electoral en la que tienen 1.635.617.000 votantes. ¿Qué problema? Yo quiero que aquí vayamos puntualizando algunas cosas, aprovechando las participaciones de los distinguidos radioyentes de esta importante emisora democrática y plural. Miren, compatriotas, yo tengo en mis manos la certificación del director general de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Jorge Mario Montaño Prado. Él dio una certificación el 1 de agosto del 2012. El oficio es el oficio número 2012-00692-DIR, Dirección-General. Como no me daban la información a mí, yo le pedí que un asambleísta de Alianza País, amigo y conocido desde hace años, al doctor César Rodríguez, que era de Alianza País, por favor, él pida la información. Y a él le dieron la información, y yo tengo aquí la copia de la certificación. Allí tenían ya establecidas 80.008.565 copias de documentos del registro civil. Es decir, todos los que se habían inscrito en el registro civil en el año 1905, 1910, 1920, 1940, 50, hasta el año 2015 prácticamente. No, hasta el año 2012 primero y luego fueron completando de manera complementaria. Pidieron plata. Dijeron que este proyecto, este proceso de digitalización y de modernización del registro civil valía 340 millones de dólares y lo publicó Diario El Comercio del sábado 14 de mayo del 2014 en la página 3. No solo eso, recuerden que mandaron a cambiar las cédulas. Hay unas cédulas nuevas que tiene un chip que está justamente al lado derecho. Al lado izquierdo está la foto, al lado derecho está el chip. Incluso hay una pequeñísima, diríamos, un salidito a ese lado de la cédula nueva. ¿Saben ustedes quién puso los chips en todas las cédulas nuevas de los ecuatorianos? La compañía israelita que se llama On Track Innovations. Eso lo publicó el semanario blanco y negro que salía con el diario Hoy el lunes 26 de enero del 2009 en la página 4. Bajo el título Registro Civil cae en manos israelíes.
Con ese chip les pueden ubicar con la cédula nueva a cualquier ecuatoriano donde se encuentre. Pueden esconderse bajo el Cerro de Santana, pueden ponerse bajo tierra en Calceta o en Limón Indanza, o ponerse bajo la colina de Turi, en la provincia de La Suay, o bajo el Tungurahua o el Chimborazo. Emite radiofrecuencias y le ubican a cualquier ecuatoriano. El propio diario El Telégrafo del sábado 13 de marzo del 2010, en la página tercera, informaba que en las nuevas cédulas de los ecuatorianos, por ejemplo, estaban allí registrados sin que los portadores sepan. En el chip está la huella dactilar, el tipo de sangre, las alergias y otros datos que servirán para que las entidades públicas y privadas puedan tener esos datos y además lo pueda manejar el propio Consejo Nacional Electoral. Pablo Rodríguez informó, y lo dice el dato del día sábado 13 de marzo del 2010, página tercera, lo siguiente: se enviarán las especificaciones técnicas para que estos chips, ¿sí?, puedan ser leídos por los bancos y las oficinas que puedan adquirir lectores para el chip del nuevo documento con la finalidad de que se puedan comprobar las seguridades. Miren ustedes, la empresa Optrack Innovation de Israel estará a cargo de la elaboración de la nueva cédula, también de la infraestructura tecnológica. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que la República o el Estado de Israel permitiría que una compañía de otro país les coloque los chips de las cédulas de todos los ciudadanos de Israel? ¿No quedarán registrados? ¿No tendrán toda la información? ¿No quedarán, absolutamente, diríamos, fichada toda la población de un país? ¿Permitiría Estados Unidos que una compañía de otro país le ponga los chips y toda la información de lo que significa la ubicación y la intimidad de cada persona puedan ser recopiladas? ¿Permitiría eso Colombia, Perú, Chile, Argentina? Eso lo hizo Rafael Correa, porque era el alfil de las políticas de la globalización, de la política del fichaje de los ecuatorianos como parte del fichaje mundial. Diario El Universo del martes 1 de marzo del 2011 ya informa que el número de datos de documentos donde están las firmas de los ecuatorianos desde el siglo XX van a llegar a 96 millones de documentos a digitalizar. Es decir, de los bisabuelos, los tatarabuelos, los abuelos, los papás de los que hoy todavía viven en el Ecuador. Sí, miren, es decir, tienen las firmas, tienen las huellas dactilares, tienen para poder colocar, si ellos quieren, 1 millón, 2 millones, 3 millones de votantes fantasmas y decir que votaron por tal partido. Es decir, tienen la infraestructura para el fraude, tienen todo para el fraude y eso lo manejaron, no es que no lo manejaron. Primer elemento que no debe olvidar la ciudadanía: los señores del Consejo Nacional Electoral, los anteriores, deberían rendir cuentas. El gobierno de Correa debería rendir cuentas. Y los señores nuevos del Consejo Nacional Electoral son los que deberían ahora permitir que se devele esto. Todo el Ecuador, todos los ecuatorianos tienen que saber dónde están esa documentación. Y yo quiero recordar además una cosa complementaria. Cuando se hizo este concurso para la digitalización, en realidad hubo 2 propuestas. La una a la que le querían hacer ganar, que es Controsa, Controles Sociedad Anónima. Y la otra era la Universidad o Escuela Superior Politécnica del Litoral, la ESPOL. La ESPOL presentó una acción de protección, la número 1056, óigame, que está presentado en un juzgado de lo civil en Guayaquil, porque el rector de la misma, el doctor Moisés Tacle Galárraga, rector de la Escuela Politécnica del Litoral y procurador del Consorcio Ecuatoriano de Procesos Digitales y Documentos, CEPRODID, que se habían juntado para participar en este concurso, impugnan mediante acción de protección el acto administrativo identificado como resolución número DIGERSIC-DGDO-2010-323. que fue suscrito por el señor ingeniero Pablo Rodríguez Molina, en su calidad de director general del Registro Civil, Identificación y Cedulación, y que se lo emitió el día 4 de octubre del año 2010.
el mismo que contiene, dice la demanda, vulneración de derechos constitucionales y nos provoca un daño grave, tanto en lo económico como en el ámbito educativo. Y ahí ponen los antecedentes del concurso para la digitalización de documentos del Archivo Nacional, de la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Pero hay un dato importantísimo en la demanda que presentan. La demanda en el punto 10 de los antecedentes dice lo siguiente en el punto 4.2. Óigame. Vale hacerle notar, dicen al juez, que la empresa ganadora en el formulario 13 de los pliegos de la propuesta incluye la experiencia de la empresa Digital Team, la misma que no certifica ningún tipo de relación con ella, o sea, con Controles S.A. o Controsa. Lo que aquí expongo en este numeral, usted lo comprobará si revisara la oferta de la empresa Controles S.A. Compatriotas, ¿cuál es la empresa Digital Team? La empresa Digital Team, quiero recordar, compatriotas, es la que tenía el Centro Paralelo de Digitalización. Recuerden ustedes que hallaron en Guayaquil el viernes 8 de mayo del año 2009. Las elecciones se llevaron a cabo el 26 de abril. Y el día sábado 8 de mayo, 12 días después, nadie sabía los datos. Pero hubo un revuelo tremendo por un centro de cómputo extra ubicado en la ciudad de Guayaquil. Y claro, eso generó sorpresa e incertidumbre. Pero hubo una cosa más grave o tan grave como esa. Entró Teleamazonas, y grabó a los 221 funcionarios que eran los digitadores de las 221 computadoras que estaban siendo digitalizadas. Y Diario El Comercio del sábado 9 de mayo del 2009 en la página 3, en la primera sección, allí cuando se refiere a la denuncia del conteo clandestino, donde estuvieron pues justamente los que descubrieron los candidatos del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Enrique Herrería y Cintia Viteri, ingresaron junto a varios canales de televisión a las antiguas instalaciones del supermercado Santa Isabel en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil. Y allí se establece cómo habían contratado ese local Digital Team. Y claro, ellos dijeron que era, ¿para qué? Por si acaso hay un colapso en información y bla, 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 bla. Y llegaron, claro, otros candidatos. Eso se ubica, recuerden ustedes, en el norte de Guayaquil, en La Garzota, en la avenida Agustín Freire Potes. Y dice la información del Diario El Comercio, sábado 9 de mayo del 2009, página 3. En la primera columna, comillas, la oficina está en el segundo piso del supermercado, cuyo espacio lo alquila Digital Team. También funciona ahí una empresa que se llama Call Center Ovistel. Y óigame, entre comillas, por favor, escuchen esto. Allí hay 221 cubículos con una computadora cada uno. Y claro, estaba con un digitador, pues. Y una cosa que es importante, entre comillas, Fausto Camacho, vocal del CNE, el Consejo Nacional Electoral, ya estaba en el centro de contingencia, así le llamaban, cuando llegaron los denunciantes en medio de los gritos de fraude, fraude. Y dijo que en ese momento Digital Team procesaba 500,000 imágenes para medir el funcionamiento de los sistemas de reconocimiento inteligente de caracteres de las actas. Cierro comillas. Compatriotas, el día domingo 10 de mayo del 2009, el vicepresidente y vocal del CNE, el señor economista Carlos Cortés, dijo a Diario El Comercio que él desconocía de la existencia de ese centro paralelo, donde estaban digitalizando y acomodando los resultados, pues compatriotas. Nunca en la historia nacional se demoraron más de 12 días para ver cómo es que han quedado los resultados. Y recuerden que ordenaron que todas las actas se vayan al Consejo Nacional Electoral, donde dirigía un doctor Simón, acuérdense pues compatriotas. Y luego le sancionaron a Teleamazonas, y en una sabatina dijo el presidente, podrían haber provocado una guerra civil.
porque hubo robo, pues, porque hubo fraude electoral, y siempre hubo fraude en este país en los últimos años, lamentablemente, pues. Esa es la gran realidad. ¿Cómo es que que los miembros o varios miembros del Consejo Nacional Electoral no conocían de la existencia de este centro de contingencia alternativo? Era a espaldas del país. Allí estaban acomodando los resultados, compatriotas. Eso es lo que el pueblo tiene que recordar. Por eso es que obtenían mayorías legislativas sin precedentes. ¿Y cómo así obtenían esas mayorías legislativas? Muy fácil. Porque necesitaban los votos, ¿para qué? Para aprobar las leyes antinacionales, para aprobar las leyes vendepatrias, para saquear al país. Y todas esas leyes deberían ser derogadas, porque son leyes espurias, producto de una mayoría legislativa de carácter fraudulento, del robo, del asalto a la democracia en nuestro Ecuador. Compatriotas, yo tengo aquí los datos que los preparó el Frente de Defensa Nacional en el año 2016 a raíz de la última convocatoria de elecciones. Yo quiero contarles lo siguiente. Aparte de que tiene que determinarse dónde están las firmas, con las rúbricas, las huellas dactilares, porque yo tengo mi pensamiento, la suposición, no diré la suposición, la convicción que con las firmas que tienen, ellos podían legalizar a cualquier partido, pues. Acuérdense que Alianza País decía que tiene 1,5 millones de afiliados, ¿sí? Pero nadie sabía quiénes eran, porque tienen guardadas todas las firmas y todas las huellas dactilares escaneadas, copiadas justamente a través de los organismos electorales, también de origen fraudulento, pues porque son elegidos por mayorías legislativas que fueron de origen a la vez fraudulento, compatriotas. Yo quiero aquí recordar, esto ya hicieron en México. En México con mayoría ponían presidente electoralmente fraudulento. Hicieron con Carlos Salinas de Gortari. Como no hay reelección en México, hicieron luego con Ernesto Zedillo, luego que le mataron al candidato Luis Donaldo Colosio, que tenían miedo que anule las privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari, donde uno de los beneficiarios era ¿quién? Era el señor Carlos Slim Helou, que se llevó Telmex, las telecomunicaciones mexicanas, y que en el Ecuador también recibió el favor del economista Correa para manejar justamente Claro desde el año 2008 hasta el año 2023, 15 años. Y que junto a los accionistas españoles de Movistar se llevan más de 3,000 millones de dólares al año. En 15 años son 45,000 millones. Yo les pregunto, ¿sería gratis? ¿No habría una prima y comisiones? Han habido denuncias que se han indicado que eso valió 500, otros han dicho 600 millones, y que hay porcentaje sobre la ganancia futuro. Pero compatriotas, esa es una cosa. La segunda cosa que es bien importante de recordar, y que por favor esto no lo olviden porque esto es central. Hubo el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC, el domingo 28 de noviembre del año 2010. Y allí se determina que los mayores de 16 años equivalen en porcentaje al 65.58% del total de la población nacional. 65.58%. Prácticamente los 2/3 de ecuatorianos son mayores de 16 años. Y entonces aquí viene un asunto que vale la pena que la gente sepa y que explique el fraude. Un caballero llamaba y decía que cómo se puede intentar esto aclarar. Le doy la explicación. A ver, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en octubre del 2016, cuando se convoca a las elecciones del 19 de febrero del 2017, dice que mayores de 16 años son 11,118,306 ecuatorianos. Óigame, 11,118,306 ecuatorianos, mayores de 16 años. Pero el Consejo Nacional Electoral, en base a la información, a mi modo de ver, que debe verificarse del registro civil, dice no
No son 11.118.000, no. Son 12.735.792 los que están habilitados para votar. Es decir, ellos incrementaron el 14.55% del total del padrón electoral con 1.617.486 votantes fantasmas. Óigame, votantes fantasmas, 1.617.486 ecuatorianos. Es decir, podrían fácilmente ellos incrementar este 14.55%. Un candidato saca 26%, con el 14.55 le dan el 40%. Pero una cosa que es importante, si el Ecuador tiene 12.735.792 ecuatorianos mayores de 16 años, significa que el Ecuador no tiene 16.450.000 votantes. No, como es el 65.58%, no cayeron en cuenta que al poner esa cantidad, estaban diciéndole al país que el Ecuador tenía 19.420.000 personas. 19.420.000 personas. Es decir, el padrón electoral partía de una cifra irreal, inflada en 3 millones de personas o habitantes adicionales que no los tiene el Ecuador. Yo quiero recordar otro dato. El capitán en retiro, Gilmar Gutiérrez, demostró y sacó dijo que habían revisado una parte del padrón electoral y encontraron más de 10.000 personas que habían nacido en el siglo XIX. Había una señora que nació en el Azuay el 9 de febrero del año 1842. Había un señor de Manaví de 1853. ¿Cómo así aparecían ellos en el padrón electoral? Muy sencillo. Porque en el padrón electoral pusieron gente que vivió la primera o segunda década del siglo XX. Y que claro, nació en 1842 o 1953, pero como ellos habían firmado y sus firmas fueron escaneadas, aparecieron en el padrón electoral. Y pusieron en el padrón electoral gente que había perecido hace más de un siglo. ¿Por qué? Porque nadie iba a reclamar por ellos y por eso no publicaron nunca el padrón electoral. ¡Claro! Así es como ganaban las elecciones. Óigame, así dicen que ganaban las elecciones y así hicieron mayorías espurias para aprobar leyes antinacionales, para aprobar cuerpos jurídicos, para festinar, para entregar a las compañías extranjeras todo el petróleo, todas las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, para entregar todos los puertos marítimos, para saquear la patria santa. Eso hicieron. Y eso tiene que ser ahora aclarado. Y nosotros no vamos a dejar de pedir la información, que ya la solicitamos, óigame. Nosotros pedimos esta información. Todo esto en 2 oportunidades, al doctor Julio César Trujillo y a la doctora María Arboleda. Pero los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dijeron que no puede dar información porque esa es información confidencial, porque se trata de las personas y de su intimidad. ¿Cómo así? Eso lo hicieron funcionarios intermedios. Ya le vamos a hacer llegar la información tanto al doctor Julio César Trujillo como a la doctora María Arboleda. Porque eso es, obviamente, un pretexto para no dar la información. El primer documento que metimos nosotros dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue el día 11 de abril del 2018 a las 16:49. Allí entregamos el primer oficio pidiendo la información de lo que le estamos diciendo. Que nos den los datos del INEC y los datos del Registro Civil y los datos del Consejo Nacional Electoral. La segunda vez presentamos el documento el 30 de mayo del 2018 quejándonos, ¿sí? El documento es Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, _SG, Secretaría General, 2018,
3.966. Allí está. Nos recibió el señor Julio César Ferrín Zambrano. Y tengo las copias aquí en mis manos. Aquí están las copias. Aquí está todo lo que pedimos al Consejo Nacional Electoral. Todos los ecuatorianos habilitados para votar en las elecciones del 26 de abril del 2009. Los habilitados para la consulta del 7 de mayo del 2011. Los habilitados para votar en las elecciones del 17 de febrero del 2013, para elegir presidente y mayoría legislativa. Las de las elecciones del 19 de febrero del 2017, todo. Y le juntamos además toda la documentación que demuestra cómo se hizo fraude. Y además yo quiero recordar algo, compatriotas. Ahora el señor economista Rafael Correa dice que verifiquen la elección. ¿Ah? El que organizó, el que coordinó, el que le condecoró al doctor Pozo, ahora dice, señores, verifiquen. ¿Por qué? Porque el licenciado Moreno no lo ha defendido en sus correrías. Es claro. Pero que tiene que averiguarse y tiene que incluso a lo mejor excluirse a los asambleístas que entraron con procedimientos fraudulentos, a lo mejor habrá que hacer. A lo mejor esto les lleva o a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una posibilidad, o la muerte cruzada para mandar a la casa a los asambleístas de origen electoral espurio y fraudulento, o adelantar elecciones. Es lo que van a tener que hacer, claro. Y recordemos, nosotros ya les dijimos que era fraudulento el padrón electoral. ¿Por qué no tomaban en cuenta los datos del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, como lo ordena el artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia, donde dice que entre las funciones del CNE, en su numeral 15, ordena organizar y elaborar el registro electoral en el país y en el exterior, en coordinación con las entidades públicas pertinentes. La más pertinente es del INEC, pues del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Pero no querían tomar en cuenta los datos del INEC, sino solo del registro civil conchavado. ¿Por qué? Porque los datos del INEC les demostraban que ellos estaban alterando el número de votantes. Y tengo aquí las cifras, y les voy a leer, compatriotas. En el proceso del 2009 ya habían votantes fantasmas, 898,552 electores fantasmas, 898,552, que equivalían al 9,51% del total del padrón. El padrón debía tener 9,449,098 electores, y apareció el padrón con 10,347,650. Óigame. Otro, en la consulta de cuando se llevaron la Asamblea Nacional, la Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura a la consulta del 7 de mayo del 2011, acuérdense, pues, ahí hay 1,229,330 electores fantasmas. En las elecciones del 2013, cuando dijeron que han sacado 100 asambleístas, y luego con los 100, la primera ley que metieron era ¿cuál? La Ley Orgánica de Comunicación para sancionar a cualquier radio, a cualquier canal de televisión, a cualquier periódico que saque información que no le guste al gobierno. Pues acuérdense, esto es lo que hicieron. De acuerdo al INEC, debían votar 10,254,000. De acuerdo al CNE, pusieron en el padrón 11,389,000. Es decir, inflaron en 1,139,000 votantes, que equivalían el 11,11% del total del padrón electoral. En las elecciones del 2017, de acuerdo al INEC, habían 11,118,000. Ellos dijeron no, son 12,735,000, acuérdense. El 1,617,486 votantes fantasmas. Y toda la gente dice, ¿y para qué los votantes fantasmas? Para llenar con las firmas que ellos tienen copiada, digitalizada, está escaneado, tienen en la computadora y solamente aplastan un botón y llenan todas las firmas que ellos quieran. Y por eso nosotros les dijimos, compatriotas, y les explicamos, porque tenemos los datos del INEC y los datos del CNE,
cómo manosearon, cómo organizaron el sistema fraudulento. Quiero recordar algo, compatriotas. Y les dijimos, porque tenemos los datos de uno y otro. Primero, los datos del INEC son los más serios, al extremo que todos los alcaldes, incluyendo los de Alianza País y de todos los partidos, aceptan los datos del INEC, los datos poblacionales, para repartirse el dinero de los gobiernos autónomos descentralizados, las alcaldías, los municipios, los consejos provinciales, con los datos del INEC. Todo lo que es planificación de vivienda, de salud, de educación, de datos del Banco Central, de datos de la Seguridad Social, todo es en base a la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Los electores injustificados, y nosotros lo denunciamos esto en enero del 2017, junto al Frente de Defensa Nacional, donde nos ayudaron un grupo de arquitectos e ingenieros, expertos en planificación y en desarrollo poblacional, entre otras cosas, desarrollo urbano, cómo es que habían inflado el padrón. Y aquí tenemos los datos, compatriotas. En Guayas aparecieron 283.715 votantes adicionales. En Pichincha, 250.783. En Manabí, 181.714 votantes adicionales. En Azuay, 103.188 votantes fantasmas. En Chimborazo, 85.621 electores adicionales o fantasmas. En Santo Domingo, 83.937 electores fantasmas o adicionales. En Imbabura, 63.749. En la provincia de Los Ríos, 73.045. En Cañar, 63.779 votantes adicionales o fantasmas. En El Oro, 63.243 votantes fantasmas o adicionales. En Loja, 62.402. En Cotopaxi, 60.929 votantes adicionales. Y así podríamos seguir sucesivamente todas las provincias del país. Esos datos oficiales de ellos mismos evidenciaban que los padrones electorales estaban inflados en forma premeditada. ¿Y para qué estaba premeditado? Para garantizarse la impunidad, para que no haya juicios políticos, para encubrir a los bribones, para tapar a los delincuentes, para proteger a los atracadores de la República. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano tiene que recordarlo. Esto es lo que el pueblo ecuatoriano tiene que saber, tiene que hacer memoria. No olvidarlo nunca, compatriotas. Así son las cosas. Podríamos continuar haciendo relación a los fraudes electorales, pero es importante que hagamos relación a otros dos temas. Quisiéramos en esta semana volver a insistir que hay un libro que está circulando ya en el Ecuador. Es un libro que a partir del próximo día domingo quizás van a poder conseguirlo, a lo mejor en la misma radio, a lo mejor con descuento. Un libro que es muy valioso, realizado por un investigador realmente singular que tiene nuestro país. Un egresado de Sociología, Eduardo Ruilova Quesada. El libro se llama El maridaje del correísmo con los grupos económicos del Ecuador. Es un libro que les da el detalle de qué manera se favoreció cada grupo económico del Ecuador. Primero está allí toda la relación de todas las políticas que además están empeñadas en privatizar la riqueza nacional, el patrimonio público de la República, la entrega de los puertos, de las flotas, de lo que significa la intención de vender la flota petrolera ecuatoriana, de TAME, las políticas de neoliberalismo en su más alta expresión. Allí están todos los grupos económicos, con las ventas y utilidades, con las empresas que poseen y con la cantidad que recibieron durante el correísmo. Grupo Banco del Pichincha, Grupo Schrumberger del Ecuador, Grupo Corporación La Favorita, OCP, Produbanco, Banco de Guayaquil, Claro, Pronaca, el Grupo Holding Dine, la Corporación El Rosado, Banco Bolivariano, Banco Internacional. Allí está
Dinasec, el Grupo Novoa, General Motors, Arc Ecuador, Holcim, Movistar, Comandato, Hidalgo, Grupo KFC, Rey Bampan, La Fabril, Industrias Lácteos Tony, Futuro, es decir, el Grupo Novis, evidentemente, la industria Delca, todas las empresas del país, los quicentros, las sociedades agrícolas como la San Carlos, la Nestlé, la Danec, Ales, Tifare, y está el Grupo Fideca. Todos los grupos del Ecuador, todos los más importantes. El libro tiene cerca de 500 páginas, porque está el listado de los accionistas, las compañías y las formas que recibieron la colaboración económica y la ayuda del gobierno de Rafael Correa. Este texto, que va a circular en Guayaquil y en todo el país, evidentemente, recuerdo el autor, Eduardo Ruilova Quesada, una persona que no le gusta figuretear, pero que es de gran mérito, un hombre que se ha concentrado como en 100 años de soledad, pues el gitano Melquíades, así como él, andaba encerrado descubriendo. Él es una persona de orientación, de ideas socialistas, es un compañero que lo conocemos hace varias décadas, y claro, él es autor de varios libros. Este es uno de ellos. El anterior se refería a la política justamente del correísmo. Era sobre la falsa revolución. Sacó un libro sobre la derecha disfrazada, sobre la política del consenso de Buenos Aires y el socialismo del siglo XXI, sobre el gobierno de Lucio Gutiérrez, apuntes sobre la democracia y la globalización, y el imperialismo, deuda externa y militarismo en América Latina, entre otros libros. Pero este texto, pienso yo, que es la expresión más completa que se ha hecho en el país, mucho más que las universidades, porque ahora incluso ya no hay ni institutos de investigaciones económicas, han desaparecido todo, pero cuando hay alguien que quiere pelear y quiere ayudarle a su pueblo, lo ha hecho, y nos queremos recomendar. A partir del próximo día, domingo, en la radio pueden pedirle a los compañeros el maridaje del correísmo con los grupos económicos del Ecuador. 500 páginas, muy bien elaboradas y muy bien despachado el texto. Quisiéramos, por lo tanto, desde ahora pedirles a la gente que tenga interés en obtener esta información absolutamente veraz, porque además tiene la información oficial, información del SRI, información de la Superintendencia de Compañías, todo absolutamente, de información cruzada. Muy bien elaborado el texto que quisiéramos que la gente tenga, porque este libro va a ser como la cruz de madera en el corazón de Drácula. Ahí se les va a acabar el famoso discurso de que ha habido una revolución aquí ciudadana y más cosas. No, señores, la historia de los robos está en este texto y muy bien elaborado. Por lo tanto, quisiéramos referirnos también a este aspecto y vamos a intentar que, claro, este material muy valioso circule en todo el país. Yo pienso de que va a haber necesidad de sacar siquiera 10 o 20 ediciones, ya van a ver, porque el libro amerita la información recopilada por un investigador además de primerísima calidad. Alguien dirá, pero no lo hemos visto en la televisión, no lo hemos visto en las radios más importantes, precisamente por eso, pues, porque si le permitieran que todo lo que esta gente sabe, la gente ya no votaría por los partidos que ganan las elecciones, porque sabrían, les desnudarían, sabrían quiénes están atrás de ciertos partidos y de ciertos políticos. Pero hay un aspecto que ya no tenemos prácticamente el tiempo y que nos vamos a tener que referir en la próxima semana. Pero también hoy le vamos a vislumbrar de manera muy resumida porque ya se nos acaba el tiempo. Nosotros quisiéramos hacer una reflexión de cómo le pretenden enjaularle al pueblo ecuatoriano. Nos quieren hacer creer que en el Ecuador existen los que están con Correa y los que no están con Correa. Y eso no es verdad. Aquí no es que el problema es entre los correístas contra los morenistas, no, señor. Aquí existe una opción popular alternativa. Los que estamos en contra de toda forma de subordinación de nuestro país a los intereses de las corporaciones extranjeras. Nosotros, en esta patria, queremos pues sencillamente ir demostrando las cosas que han ido sucediendo.
Aquí hay una disyuntiva organizada que buscan que los compatriotas se ubiquen en el dilema de estar o al lado de los correístas o al lado de los no correístas. Es decir, aquí hay el correísmo con Correa, que está desplazado del poder, por el correísmo sin Correa, pero que sigue con las mismas políticas de Correa. Exactamente, con las mismas leyes, con los mismos códigos. El Código Orgánico de la Producción y Comercio de Inversiones para transferir los puertos y aeropuertos, la Ley Orgánica de las Acciones Público-Privadas y de Inversión Extranjera para entregar gran parte de la riqueza nacional, la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley de Telecomunicaciones, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, etcétera. Compatriotas, nosotros creemos que aquí hay una opción del pueblo. No vamos a subordinarnos a ninguna de las fracciones dominantes y fracciones opresoras. Aquí estamos mirando las mismas leyes, los mismos funcionarios, los mismos asesores, las idénticas recomendaciones, la misma impunidad altanera y ensoberbecida. Aquí estamos viendo el encubrimiento sobrecogedor a una delincuencia de cuellos almidonados que se ríe a mandíbula batiente de nuestra nación. Pero aquí existe ahora el Ecuador libre y eterno, como existen otros ecuatorianos que quieren luchar y defender el interés nacional. Habíamos tenido previsto organizar el programa de otra manera, pero dada la inquietud de los señores que participaron en la radio, que se referían al fraude, sí señores, en este país ha habido fraude, y ha habido fraude para con los métodos de mayorías legislativas que son producto de ese fraude, hacer leyes antinacionales, como pasa en México, como pasa en Turquía, como pasa en Honduras, como pasa en varios países. Esperamos la próxima semana desarrollar ampliamente cómo es que pretenden al pueblo del Ecuador llevarle atrás de la derecha en el año 2021, pero con las mismas leyes de Correa, como hicieron en Italia con las leyes de Mussolini, como por ejemplo el Código Penal de Alfredo Rocco, o como hacen en Chile, donde luego de varios gobiernos justamente de la concertación, siguen manejando desde la Constitución de Pinochet y otras leyes de Pinochet, o en el Perú con las leyes de Alberto Fujimori. Aquí quieren mantener las leyes de Correa. No, señores, no estamos de acuerdo. Esta patria se yergue, esta patria no se va a dejar dominar. El Ecuador no nació para ser esclavo de nadie. Esta es la patria de Bolívar, esta es la patria de Sucre, de Calderón, la patria precisamente de Olmedo, de José Peralta, de Juan Montalvo, de Fernando Daquilema y de millones de compatriotas que no conocen la geometría de la rodilla doblada. Esta patria se levantará. Nosotros agradecemos al señor director de este medio de comunicación, a los colaboradores de esta radio. Nos despedimos para, Dios mediante, seguir el análisis de la realidad de nuestra patria el próximo domingo, recordando como siempre que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende y que lucharemos para tener siempre un Ecuador libre y eterno. Muchísimas gracias, muy buenos días, Dios mediante, hasta la próxima semana.